Contra el fanatismo. Tratado sobre la tolerancia. Voltaire. El 9 de marzo de 1762, en Toulouse, es asesinado Jean Calas, de 78 años de edad, luego de ser condenado por la muerte de su hijo Marc Antoine, de 28 años. Jean Calas era protestante, al igual que su mujer e hijos. Marc Antoine, un joven de letras inquieto, sombrío y violento, decidió poner fin a su vida luego de no poder entrar en el negocio ni ser aceptado como abogado, al faltarle certificado de catolicidad. Un amigo de su familia y de él, Lavez, de 19 años, había llegado de Bordeaux la víspera y cena de casualidad en la casa de los Calas. Marc Antoine decidió suicidarse luego de la cena familiar, en la casa, junto al almacén, colgado de una puerta, sin heridas ni magulladuras. Los tolosanos, supersticiosos e iracundos, creyeron la versión de algún fanático que afirmó que Jean Calas había ahorcado a Marc Antoine. Otros dijeron que esto ocurrió por odio a la religión católica. Toda la ciudad quedó persuadida de que forma parte de la religión protestante el que un padre y una madre deben asesinar a su hijo en cuanto éste se quiera convertir. Marc Antoine, por su parte, fue casi beatificado por las cofradías y santificado por el pueblo. Le rezaban en su tumba, le pedían milagros, lo invocaban. 3 jueces se reunieron cada día para resolver el proceso. 8 votaron a favor de la condena a muerte de toda la familia, 5 en contra. Dado que Jean Calas, al morir en la rueda, tomó a Dios por testigo de su inocencia, los jueces promulgaron otra sentencia. Pierre Calas terminó encerrado en un convento de los dominicos, cumpliendo los rituales católicos. Las hijas fueron separadas de su madre y encerradas en un convento. La mujer, desterrada de Toulouse, llegó a París, donde abogados allegados a su causa le dieron una grata bienvenida y elaboraron memorias en honor a su familia. La compasión conmovió a París, lugar en donde la razón es superior al fanatismo. Pidiendo justicia por aquella mujer infortunada, se hizo devolver las hijas a la mujer. Queda una pregunta por resolver. ¿La religión debe ser caritativa o bárbara? La época, la razón que ha hecho tantos progresos, los buenos libros, la templanza de la sociedad, muestra que casi toda Europa ha cambiado en los últimos 50 años. Hoy la diferencia de las religiones no causa ningún problema en estados como Alemania, Inglaterra, Francia y Holanda. El judío, el católico, el griego, el luterano, el calvinista, el anabaptista, el sociniano, el menonita, el moravo y tantos otros viven como hermanos en esas regiones y contribuyen por igual al bien de la sociedad. La filosofía, la sola filosofía, esa hermana de la religión, ha desarmado las manos que la superstición había ensangrentado durante tanto tiempo. En India, Persia y Tartaria se percibe la misma tranquilidad y tolerancia. Pedro el Grande ha favorecido a todos los cultos de su vasto imperio. El comercio y la agricultura han ganado con ello. China expulsó a los jesuitas no por su propia intolerancia, sino por la de los jesuitas. Los japoneses eran los más tolerantes de los hombres. En su territorio estaban establecidas 12 pacíficas religiones. Los jesuitas se convirtieron en la 13ª, pero al no querer tolerar ninguna otra, resultó una guerra civil. La religión cristiana quedó ahogada en mares de sangre. Los japoneses cerraron su imperio al resto del mundo y nos vieron como bestias salvajes. En fin, la tolerancia no ha alentado nunca una guerra civil. La intolerancia ha cubierto la tierra de masacres. La paz de Westfalia, al procurar la libertad de conciencia, evitó que Alemania se convirtiera en un desierto cubierto de osamentas de católicos, evangélicos, reformados, anabaptistas, degollados los unos por los otros. El gran medio para disminuir el número de maníacos es el de dejar esa enfermedad del espíritu al régimen de la razón, que ilustra lenta pero infaliblemente a los hombres. Esa razón es dulce, es humana, inspira a la indulgencia, ahoga la discordia, reafirma la virtud, rinde amable la obediencia a las leyes, más todavía que la fuerza que las mantiene. El derecho natural es el que la naturaleza indica a todos los hombres. El respeto de un hijo al padre, por ejemplo. El derecho humano se funda en el derecho natural, rigiéndose ambos por este principio universal. No hagas lo que no quisieras que te hagan a ti. Desde este principio se pueden criticar expresiones como cree lo que yo creo y que tú no puedes creer o perecerás. Y cree o te aborrezco, cree o te haré todo el mal que pueda. Monstruo, no tienes mi religión, luego no tienes religión alguna. Tienes que ser el horror de tus vecinos, de tu ciudad, de tu provincia. El derecho a la intolerancia es por tanto absurdo y bárbaro. En los pueblos antiguos, las religiones asociaban al género humano. Alejandro Magno fue a consultar en los desiertos de Libia al dios Amón,
al que los griegos le dieron el nombre de Zeus y los latinos de Júpiter. Parece que en todos los pueblos antiguos civilizados ninguno ha violentado la libertad de pensar. Sócrates murió mártir de la divinidad. Es el único a quien los griegos hicieron morir por sus opiniones. Pero Meleto, el autor principal de su sentencia, fue condenado a muerte por aquella injusticia. Los demás fueron desterrados y se edificó un templo en honor a Sócrates. Los atenienses tenían un altar dedicado a los dioses extranjeros, a los dioses que no podían conocer. Existe una prueba más fuerte no solo de indulgencia para con todas las naciones, sino también de respeto a sus cultos. Entre los romanos, ningún hombre fue perseguido por sus sentimientos. Cicerón dudó de todo, Lucrecio lo negó todo y no recibieron reproches. Cicerón dice, hablando de los infiernos, no hay vieja tan imbécil como para que crean ellos. En Roma se cantaba en el teatro, post mortem nihil est ipsaque mors nihil. No hay nada después de la muerte misma no es nada. Los romanos no profesaban todos los cultos, pero los permitieron todos. En el Nuevo Testamento se evidencia que los romanos no eran perseguidores, no fueron ellos los que se sublevaron contra San Pablo, fueron los judíos. Fueron estos los que lapidaron a Esteban. Los primeros cristianos no tenían más enemigos que los judíos, de los que comenzaban a separarse. Los primeros mártires cristianos lo fueron seguramente no por motivos religiosos. Los Titos, los Trajanos, los Antoninos, los Decios no eran unos bárbaros. El martirio de San Polieucto es una muestra. Él va al templo en el que se rinde acción de gracias a los dioses por la victoria del emperador Decio. Insulta a los sacrificadores, derriba y rompan los altares y las estatuas. ¿En qué país del mundo se perdonaría un atentado semejante? No es creíble que bajo los emperadores haya habido nunca una inquisición contra los cristianos. No se molestó jamás a ese respecto ni a judío, ni a sirio, ni a egipcio, ni a bardos, ni a druidas, ni a filósofos. Los mártires fueron, por lo tanto, aquellos que se alzaron contra los falsos dioses, siendo ellos los intolerantes. Somos nosotros los cristianos, somos nosotros los que hemos sido perseguidores, verdugos, asesinos. Somos los que hemos destruido 100 ciudades, con el crucifijo o la Biblia en la mano desde el reinado de Constantino. No se trata con intolerancia a los sacerdotes en ningún país protestante. Hay más de 100 sacerdotes católicos en Inglaterra e Irlanda. Se les conoce, se les ha dejado vivir muy tranquilamente durante la última guerra. Han hecho falta 60 años para hacer que adoptáramos lo que ha demostrado Newton. Apenas empezamos a salvar la vida de nuestros hijos mediante la inoculación. ¿Cuándo empezaremos a practicar los verdaderos principios de la humanidad? Hay un Dios que, después de esta vida pasajera, se dignará consolarnos de tantas horribles desgracias. Pues si tenemos en cuenta las guerras de religión, los 40 cismas de los papas, si vemos todos los males que ha producido el falso celo, los hombres han tenido sobradamente su infierno en esta vida. Los crímenes otorgan al gobierno derecho a castigar los errores de los hombres. Son crímenes cuando perturban a la sociedad. Perturban a la sociedad cuando inspiran el fanatismo. Por ende, para merecer la tolerancia los hombres deben dejar de ser fanáticos. Por ejemplo, si los jesuitas han propagado máximas culpables, si su institución es contraria a las leyes del reino, no hay más remedio que disolver su compañía. Los judíos podrían verse en la obligación indispensable de asesinar a todos los turcos. Eso se entiende fácilmente, pues los turcos poseen el país de los eteos, de los jebuseos, de los amorreos, de los gersenios, de los evenios, de los araceos, de los cineos, de los amatenios, de los samarios. Todos esos pueblos fueron objeto de anatema en el Antiguo Testamento. Si los judíos razonasen así hoy en día, está claro que no habría otra respuesta que empalarlos. En todos los lugares donde hay una sociedad establecida, es necesaria una religión. Las leyes velan por los crímenes cometidos y la religión por los crímenes secretos. Una vez los hombres llegan a abrazar una religión pura y santa, la superstición se convierte no solo en inútil, sino muy peligrosa. La superstición es a la religión lo que la astrología es a la astronomía. Cuanto más se desprecian las opiniones de los monjes, más respetados son los obispos y más considerados son los sacerdotes. Pero de todas las supersticiones la más peligrosa es la de odiar al prójimo por sus opiniones, siendo más razonable adorar el santo ombligo de Jesucristo, el santo prepucio, la leche y el vestido de la Virgen María, que detestar y perseguir a nuestro hermano. La religión está instituida para hacernos felices en esta vida y en la otra. ¿Qué hace falta para ser feliz en esta vida? Ser indulgente. ¿Qué hace falta para ser feliz en la otra vida? Ser justo.